Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo y nos encontramos hoy iniciando un nuevo libro. El libro de Primera de Samuel. Hay dos libros con el mismo nombre, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Yo sé que Dios nos va a hablar muchísimo a través de este libro, pero primeramente vamos a orar para darle gracias a Dios y que Él tome el control de este tiempo en el que nos permite reunirnos a través de la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos haciendo lo que nunca hemos hecho para ver lo que nunca hemos visto. Yo sé, Señor, que a través de cada lectura, a través de cada enseñanza, a través de cada estudio bíblico, tú estás transformando nuestra vida. Te entregamos todo nuestro ser a ti. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, Señor. Te entregamos nuestro estado de salud en este momento. Padre, si alguna está enferma, yo oro para que a través de tu palabra, Señor, a través de que va leyendo cada uno de estos capítulos, cada uno de estos versículos, tu mano sanadora sea sobre ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Que la que en este momento está afligida, está pasando un contratiempo, Señor, financiero, un problema en la casa, un problema con el esposo, con los hijos, con algún familiar, Señor, una circunstancia que en este momento siente que se le hace imposible, que sobrepasa, Señor, lo que ella puede controlar. Yo te pido, Señor, que tú te muevas a favor de ella, que tú inclines tu rostro, que así como hiciste con Noé, Señor, cuando estaba en el arca y el agua arreciaba fuerte contra ella, tú te acordaste de este hombre. Que asimismo te acuerdes de cada una de estas mujeres que se sienten en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Que hoy tú te acuerdes, Señor, de tus promesas, de lo que has dicho sobre cada una de ellas y vengas a encontrarte, Señor, a traer consuelo, a traer paz, a traer ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Que este sea un tiempo, Padre, donde nos acerquemos más a ti, donde te conozcamos más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un versículo que sobresale de este libro de Primera de Samuel se encuentra en el capítulo 15, versículo 22, que dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo creo que casi todas nos hemos escuchado por lo menos alguna vez esta frase, que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Quién escribió el libro de Samuel? Bueno, aunque el autor es anónimo, es probable que haya copilado este libro a partir de los escritos de Samuel y de los profetas Natán y Gad. ¿A quién estaba dirigido? Al pueblo de Israel y de Judá, entre el final del reinado de Salomón y la caída del reino del norte a manos de Asiria en el 722 a.C. ¿Dónde ocurren los eventos que se narran en este libro? Bueno, en la nación de Israel, que estaba habitada por las 12 tribus. ¿De qué trata Primera de Samuel? Vamos a ver, número 1, la soberanía de Dios, tanto sobre los pueblos como sobre los individuos. Número 2, la obediencia fiel que Dios espera de cada creyente. Y número 3, el interés de Dios por el corazón de las mujeres. ¿Por qué debemos nosotras leer Primera de Samuel? Si comparamos la vida de David con la de Saúl, podemos ver con claridad la diferencia entre el amor de Dios y el amor a uno mismo. Mientras que David era un varón conforme al corazón de Dios, y eso lo vamos a leer en el capítulo 13, Saúl seguía lo que le indicaba su corazón y obedecía según su conveniencia. Más allá de la vida de estos dos reyes, las mujeres también pueden extraer principios prácticos y conmovedores de la historia de dos heroínas bíblicas que vamos a leer, y es Ana y Abigail. ¿Cómo leer Primera de Samuel? Bueno, salvo por el himno poético del capítulo 2, el resto del libro narra los eventos históricos de Israel, específicamente el comienzo de la monarquía. Un tema principal que vamos a leer en estos primeros capítulos es el tema de la esterilidad. Pero primeramente vamos a empezar con la lectura en el capítulo 1
que tiene como título Nacimiento de Samuel. Dice la palabra de Dios: hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y que se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Bueno, este capítulo es hermosísimo. Como les comentaba, uno de los temas importantes que leemos aquí, primero que nada, es la esterilidad. Y es que el deseo de procrear está profundamente arraigado al corazón de la mujer, ya que fue creada
para tener y criar hijos. Muchas veces las parejas luchan durante meses y años para concebir un hijo, soportando la frustración y la confusión, y esto también trae tensión sobre el matrimonio y su relación con el Señor. Sin embargo, las parejas estériles siempre deben recordar que Dios no las ha abandonado. Aunque no hay respuestas fáciles, Dios sigue siendo soberano y sus planes y propósitos siempre obran en definitiva para el bien de aquellos que lo aman y que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Dios no siempre da hijos biológicos a las parejas. Tal vez decida bendecirlas de otra forma. En medio del dolor asociado a la esterilidad, las mujeres deben recordar que su fuente de vida procede de Dios. Nada es tan importante como caminar con el Señor. Los hijos sí son una bendición de Dios. El Salmo 127:3 lo dice, y pueden transformarse en ídolos en la vida de una mujer si ella permite que su presencia o ausencia la consuman, tal como lo harían la búsqueda de un esposo o de una carrera por las razones incorrectas. La angustia de Ana se percibe en este primer capítulo del libro de Samuel, ya que Penina le recordaba constantemente su falta de hijos y más aún la provocaba cruelmente. Sin embargo, al borde de la desesperación, Ana derramó su corazón ante el Señor. Y en el pedido de Ana de un hijo se encuentra el voto de devolvérselo al Señor para que le sirviera. Aún en su dolor, Ana priorizó la gloria de Dios sobre sus deseos. Y vemos cómo el versículo 18 describe la evidencia física de la tranquilidad espiritual tras haber estado con el Señor. Ana fue del tabernáculo y regresó con su esposo y no estuvo más triste. Las mujeres que luchan con la esterilidad pueden encontrar un aliento enorme en el ejemplo de una mujer de fe que sin vergüenza derramó su dolor y angustia delante del Señor y confió en que Él oiría su oración. Y aunque la cultura aceptaba la poligamia, ese no era el plan original de Dios para el matrimonio. Solo leemos en Génesis 2:24. Y solía provocar serios problemas familiares. Elcana, leímos que tenía 2 mujeres, probablemente porque su esposa amada era estéril. Vemos cómo este primer libro de Samuel comienza en los días cuando los jueces aún gobernaban a Israel. Posiblemente durante los años finales de la vida de Sansón, Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que sirvió durante la época de un rey. Fue el mejor ejemplo de lo que debe ser un buen juez al gobernar al pueblo por medio de la palabra de Dios y no por sus propios impulsos. Samuel fue el hombre que ungió a Saúl como primer rey de Samuel. Vemos también que aunque no había sido sancionado por Dios, se acostumbraba en aquellos tiempos tomar una segunda esposa cuando la primera era estéril, que era lo que les decía, que probablemente Elcana vivía en poligamia porque su esposa Ana, que él amaba mucho, era estéril. Aun cuando muchos grandes líderes del Antiguo Testamento tuvieron más de una esposa, como Abraham, Jacob y David, esta no fue la intención de Dios en ningún momento. Recuerden lo que dice Génesis 2:24, que es donde se establece que el matrimonio, 2 personas llegan a ser una sola carne. ¿Por qué entonces existió la poligamia en el pueblo de Dios? Primero, porque fue para producir más prole, para ayudar en el trabajo del hombre y para asegurar la continuidad de la idea para asegurar la continuidad de la línea familiar del hombre. Hijos numerosos era símbolo de posición social y de riqueza. Y segundo, porque en sociedades donde muchos hombres jóvenes morían en batalla, la poligamia fue aceptada como una forma de sostener a las mujeres que de otra manera se hubieran quedado solteras y muy probablemente desamparadas. De todas maneras, la poligamia causaba y causa serios problemas familiares, como lo vemos en la historia de Ana y Penina, donde Penina atormentaba a Ana. Jehová de los ejércitos en hebreo es Jehová Sabaoth.
Señor de los ejércitos del cielo o Dios del universo. Y es un título que se le atribuye a Dios por primera vez dentro de este pasaje. Lo vemos en el versículo 3. También vemos que el tabernáculo de reunión estaba ubicado en Silo, Silo es el centro religioso de la nación. 3 veces al año todos los hombres israelitas debían asistir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. La Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas. El Cana hacía este peregrinaje con regularidad para cumplir con los mandatos de Dios. Dice la palabra que el Cana amaba a Ana a pesar de que ella no podía tener hijos. Su respuesta sugiere que la infertilidad no era un problema en su relación matrimonial. En cambio, pareciera que la tristeza de Ana estaba ligada a su relación con el Señor, quien había cerrado su vientre. Jehová no le había concedido tener hijos. En hebreo, Sagar Beat, S-A-G-R, espacio B-E-A-D, que significa cerrar con el objeto directo, Rehem, que en hebreo es R-E-J-E-M, que quiere decir matriz. Entonces Dios no le había concedido tener hijos, le había cerrado la matriz. La imposibilidad de tener hijos era una desgracia para la mujer. Aún más porque su rival Penina irritaba a Ana no tanto para enfurecerla, sino como para hacerla sufrir. Jehová no le había dado el concedido el tener hijos, era considerado una mujer incapaz de tener hijos, había sido objeto de una maldición, se creía, y para Ana este periodo de dolor terminaría únicamente cuando Dios le diera un hijo. Ana no había podido concebir. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo, aunque su esposo la aceptaba así. Y vemos también cómo parte de los planes de Dios para Ana era el retraso de sus años de fertilidad. Mientras que Penina y el Cana miraban las circunstancias externas de Ana, Dios seguía adelante con su plan en la vida de Ana. Y yo quiero que hoy usted piense en aquellos a su alrededor que están luchando con el tiempo que Dios toma para contestar sus oraciones y que necesitan su amor y ayuda. Al ayudar a aquellos que están luchando, usted, mujer, puede estar contribuyendo a que permanezcan firmes en la fe, a que puedan confiar en que Dios traerá satisfacción a sus vidas en su debido tiempo. Ana sabía que su esposo la amaba, pero ni siquiera el ánimo que él trataba de darle la consolaba. No podía dejar de escuchar las bulas de Penina y permitía que sus palabras erosionaran su autoestima, erosionaran su fe, su esperanza. Y aunque no podemos evitar que otras personas, mujeres, nos critiquen injustamente, sí podemos decidir cómo reaccionamos ante las palabras hirientes. Y en lugar de enfrascarnos dentro de nuestros problemas, podemos disfrutar de la relación que tenemos con Dios. Esa intimidad que Él ha traído a nuestras vidas, y al hacerlo podremos cambiar la autocompasión por esperanza. Ana tenía amargura del alma. Estaba tan angustiada por su infertilidad que Elí el sacerdote confundió su arrebato emocional con ebriedad. Y es que Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada, para sentirse amargada. No podía tener hijos, compartía a su marido con una mujer que la ridiculizara. Su esposo amoroso no podía resolver su problema e incluso el sumo sacerdote interpreta mal sus motivos. Pero en lugar de vengarse o en lugar de perder la esperanza, Ana oró. Ana llevó su problema a Dios con sinceridad. Dice que Ana lloró abiertamente ante el Señor. Ana prometió que si el Señor le daba un hijo, lo dedicaría a Jehová de por vida.
Y es que todas nosotras podemos enfrentar momentos de esterilidad. En este momento puede que nuestra matriz esté cerrada y no hemos dado a luz lo que el Señor ha depositado en nosotros para este tiempo. En nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces, cuando no recibimos respuesta, pero como descubrió Ana, la oración abre el camino para que Dios obre. No dejemos de orar. Tenemos que orar con fe, tenemos que creer en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Tenemos que creer en lo que Él ha dicho. Su oración fue sincera. El aliento que recibió por parte de Elí marcó diferencia. Y su resolución a dejar su problema con Dios, mujeres, es el antídoto para el desaliento. Dígale a Dios cómo se siente realmente. Deje sus problemas ahí a los pies de la cruz y no los recoja cuando se levanta, ¿no? Confíe en que Dios está ahí, que Dios se acuerda de ti. Dice el autor que Ana concibió porque Jehová se acordó. En hebreo, zakar, Z-A-K-A-R, recordar, ser consciente, traer a memoria de ella. Y no es que Dios se hubiera olvidado de Ana, sino que señala la obra de Dios a favor de alguien con quien Él está comprometido, es decir, el acto decisivo de una persona que tiene poder y lo usa directamente en beneficio de otra. Eso fue lo que hizo Dios, se acordó de Ana. Vemos también el voto de dedicación de Samuel al servicio del Señor. También se conoce como el voto de Elcana. Y aunque al principio Ana hizo la promesa, Elcana asumió la responsabilidad de cumplirla por ser la cabeza del hogar. Ya vimos todo lo que implica hacer un voto. La demora de Ana no se dio a falta de fe o falta de compromiso, sino que evidencia su sabiduría de madre al preocuparse por el bienestar de su hijo. Samuel tenía aproximadamente 3 años cuando lo entregaron al servicio al Señor. 3 años, era muy pequeño. Era muy pequeño y vemos cómo ella cumplió su voto, ella llevó los sacrificios, ella llevó la ofrenda de paz, ella llevó la harina, ella llevó todo para cumplir su promesa. Ana renunció a lo más querido, su hijo, y lo presentó a Elí para que sirviera en la casa de Dios. Con reverencia, con obediencia y una actitud poco común en Israel en esa época, Ana cumplió su voto. Samuel era levita, lo cual lo habilitaba para servir como sacerdote en el tabernáculo. Ana no renunció a Samuel, sino que se lo devolvió a Dios. Y aunque no se le prometieron más hijos, aún así entregó el único que tenía al Señor. Y es que lo dedicó no significa entregárselo temporalmente, sino ofrecerlo incondicionalmente a Jehová. Por supuesto que ella no se olvidó de su hijo tan amado. Ella lo visitaba con regularidad y cada año le llevaba una túnica igual a la de Elí. Y en los años posteriores Samuel vivió en Ramá, el pueblo natal de sus padres. Vamos a leer ahora el capítulo 2, que inicia con un cántico poético de Ana. Y es que esta alabanza de Ana se registra en forma de poesía hebrea. Y este cántico suele compararse con el de María, que es el Magnificat de Lucas 1:46 al 55, porque alababa a Dios por su bendición. Esta canción no solo representa la expresión personal de gozo de Ana, sino también la triunfante manifestación de esperanza de Israel al ser gobernada por Dios, el juez de toda la tierra. Su oración declara, y lo vamos a leer, la omnipotencia, la santidad, la omnisciencia y la soberanía de Dios, que es un tema clave que se enfatiza en todo este libro.
Y dice así: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, y hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar como príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Versículo 12. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se comía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita. Y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el sacerdote le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo lo que este pueblo, vuestros malos predecesores, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora
ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en tu tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar. Será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer bocado de pan. Bueno, vemos primeramente lo que hablaba del cántico de Ana. Vemos cómo este bello cántico de alabanza sirve como de modelo de cántico de acción de gracias, como les mencioné, de María el Magnificat en Lucas. Toda su persona se entrega en la alabanza al Señor, su corazón, el centro de su vida y su poder, la fuerza de que disponía. Dice, mi boca se ensanchó, significa que sonreí delante de mis enemigos, como lo dice el Salmo 35, 21 al 25. Y esta frase se usa para referirse a los enemigos que son devorados en el sentido de derrotados. Y es que Ana alabó a Dios por la respuesta a su oración por un hijo. Y el tema de su oración poética fue su confianza en la soberanía de Dios y su agradecimiento por sus bendiciones. María, la madre de Jesús, utilizó la oración de Ana como modelo de su propia canción de alabanza llamada Magnificat. Como Ana y María, mujeres, nosotras debemos de confiar en que Dios tiene el control. Hasta el último momento debemos de confiar de que Dios está en control de cada uno de los hechos de nuestra vida. Y debemos estar agradecidas por la manera en que nos ha bendecido. Y es que al alabarlo por todas las cosas buenas, estamos reconociendo su control definitivo sobre todos los asuntos de nuestra vida. Ana alaba a Dios por ser una roca firme, un fuerte e inmutable. Y es que en nuestro agitado mundo, los amigos van y vienen, las circunstancias cambian y es difícil encontrar una base sólida que no cambie. Y es que aquellos que dedican su vida a lograr causas o posesiones, tengan la seguridad de que son cosas finitas, que son cosas transitorias. Las posesiones por las que trabajamos tan duro perecerán, pero Dios siempre está presente. ¿Qué tenemos que hacer, mujeres? Esperar en Él, porque Él nunca falla. Ana no tenía que pagarle con la misma moneda a Penina, ya que ella sabía que Dios lo hace todo y que juzgará todo pecado y que va a juzgar todo orgullo. Sabiamente Ana dejó a Dios el juicio. Resistamos, mujeres, a la tentación de hacer justicia por nuestra propia mano. Resistamos a la tentación de abrir nuestra boca para maldecir con nuestras palabras. Desistamos de eso. Dejemos que Dios haga justicia. Dios juzgará las obras de las personas, así como las de aquellos que le han hecho mal. Dios juzgará, Dios lo hará. Ana pudo regocijarse porque estaba en las manos de un Dios soberano. Ana se regocijaba porque había dejado a Dios en control de absolutamente todas las cosas. Después de este cántico nos encontramos el pecado de los hijos de Eli. No tenían conocimiento de Jehová y no le temían ni le obedecían. Y es que la ley estipulaba que todas las necesidades de los levitas fueran satisfechas por medio de los diezmos del pueblo, ya que los hijos de Eli eran sacerdotes que debían usar este medio para satisfacer sus necesidades. Pero los hijos de Eli se aprovecharon de su posición para satisfacer su lujuria de poder, para satisfacer su deseo de tener posesiones y de tener control.
Su desprecio y la arrogancia hacia el pueblo y el culto lo que hicieron fue socavar la integridad de todo el sacerdocio. Y es que la piedad y la reverencia del canaína contrastan profundamente con la corrupción del sacerdocio en Israel. Los hijos de Elí, Ofni y Fines no tenían conocimiento, no consideraban reconocer a Jehová. Por codicia tomaban porciones que no les correspondían de los sacrificios de los animales, y antes de que el Señor recibiera su parte, no solo despreciaban este acto de adoración, sino que también hacían pecar al pueblo de Dios. Elí sabía que sus hijos eran malos, pero hizo muy poco para corregirlos o detenerlos, incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía amenazada. Como sumo sacerdote, Elí debió haber ejecutado a sus hijos. Como era de esperar, Elí no quiso enfrentar la situación y al ignorar sus acciones egoístas, Elí permitió que sus hijos arruinaran sus vidas y la de muchos otros. Y hay momentos, mujeres, en los que debemos enfrentar los problemas serios aun cuando las consecuencias puedan ser dolorosas. Nosotras no podemos ocultar ni hacernos de la vista gorda con el pecado de nuestros hijos. Elí se hacía de la vista gorda. La promiscuidad de los hijos de Elí probablemente imitaba a la prostitución practicada habitualmente en los rituales de fertilidad de las religiones cananeas. Elí confronta a sus hijos con una pregunta. Y es estremecedora esta pregunta. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y es que nadie reunía las condiciones para mediar entre un sacerdote pecador y Dios. Jesús, el Mesías, es el único intermediario que sin pecado puede interceder por nosotras. Los hijos de Elí no respondieron a la reprimenda de su padre. A ellos les dio lo mismo. A ellos no les importaron. Y es que los hijos de Elí estaban tratando con desprecio todo el servicio a Dios, todo. Estaban pecando mientras hacían las ofrendas, demostrando a Dios una irreverencia descarada. Y como si esos pecados no fueran suficientes, se acostaban con las mujeres que servían allí. Como los hijos de Elí actualmente, vemos a muchas personas que tratan la fe que otros tienen en Dios y sus ofrendas con desprecio. Vemos líderes, vemos pastores, vemos ministros, póngale la posición que sea, que se aprovecha de la posición que tiene para obtener un beneficio, sea económico, sea sexual, sea de la índole que sea, buscan un beneficio, aprovechándose de que las personas ofrecen su vida al servicio al Señor. Y Dios va a juzgar severamente a aquellos que descarrían al pueblo o menosprecian lo que se dedica a él. ¿Cuántas personas usted conoce que dice: yo no vuelvo a ese lugar porque ahí el pastor me tocó, el líder me abusó, ahí me pidieron dinero para una cosa y lo gastaron en otra, porque ahí me destruyeron mi familia, porque ahí me hicieron? Porque vemos que muchas de nuestras iglesias están prostituidas. Y usted por lo menos conoce una persona que en este momento se encuentra alejada del Señor por culpa de alguien que ocupaba una posición privilegiada, como la de estos sacerdotes, como la de Elí, como la de los hijos de Elí, y no obedecían al Señor, menospreciaban las ofrendas. Y es que pedir la carne antes de que hubiese sido ofrecida era robarle a Dios. Era robarle a Dios. Vemos también
cómo los hijos de Elí no respondieron a nada de la confrontación, ya habían sucumbido al juicio correspondiente, ya sus corazones estaban endurecidos. La sumisión de Samuel a Elí y al Señor contrasta totalmente con la rebelión de los sacerdotes. Y la esencia del fracaso de Elí fue haber honrado más a sus hijos que al Señor. Afirmar que los descendientes, que los nacidos en tu casa, ¿qué quiere decir? En la casa de Elí, morirían de manera violenta. Probablemente alude al asesinato de los sacerdotes de Nob a manos de Saúl. Cuando Dios prometió suscitarse, levantar un sacerdote fiel que se desempeñara como su ungido todos los días, se refería en definitiva a Jesús, que es tanto sacerdote como rey. Vamos ahora cómo Jehová llama a Samuel en el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Bueno, vemos cómo esta es la cuarta comparación que se establece entre Samuel y los impíos hijos de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba porque el pecado bloqueaba la revelación de Dios en el centro espiritual de la nación. Y así es ahora. El pecado bloquea que el Señor se pueda revelar a nuestra vida. Y aunque Dios había hablado directamente y audiblemente con Moisés y Josué, era rara la vez que lo hizo durante los 3 siglos gobernados por los jueces. En los tiempos de Elí no hubo profetas que dieran a Israel mensajes de parte de Dios. ¿Por qué? Bueno, observemos la actitud de los hijos de Elí.
o se negaban a escuchar a Dios o permitían que la ambición se interpusiera entre ellos y cualquier comunicación con Él. Y es que escuchar y responder es vital en una relación con Dios. Aunque Dios no siempre usa el sonido de una voz humana, nos habla con igual claridad por medio de su palabra. Aquí Él nos está hablando directamente. ¿Para qué? Para que recibamos sus mensajes. ¿Qué debemos hacer? Debemos estar listas para escuchar y actuar sobre lo que Él nos diga. Como Samuel debemos estar listas para decir, heme aquí, cuando Dios nos llame a actuar. Y es que la condición espiritual de la nación, incluso del sacerdocio, era tan corrupta que el Señor casi ni visitó a su pueblo con revelaciones en este tiempo. Y aunque Samuel, un joven que estaba formándose como sacerdote, sabía mucho sobre el Señor, hasta este momento no se había encontrado en forma personal con el Dios viviente. Cuando se dio cuenta de que era la voz de Dios y no la de Elí, Samuel se presentó como tu siervo, lo que refleja un carácter dispuesto. Y a pesar de que temía, Samuel demostró el valor y el poder necesarios para proclamar la verdad del Señor al pueblo. Él llega y le dice, heme aquí, y es una respuesta tan simple, pero que confirma que uno oye y escucha al que le habla. Abraham, Jacob, Moisés, Isaías y otros grandes hombres de la fe también respondieron al Señor diciendo, Himneni, que es ser llamados, y esta respuesta tan habitual debería caracterizarnos a todas nosotras, mujeres de Dios. Lo que demostraría que no solo estamos dispuestas a escuchar al Señor, sino también a consagrarnos a obedecer sus mandamientos. Y a pesar de que Samuel temía, él demostró el valor y el poder para proclamar la verdad de Dios. Vemos que en el versículo 20 se menciona la frase desde Dan hasta Beerseba y se usa generalmente en la escritura para referirse a todo Israel. Y es que al cumplirse las predicciones de Samuel, el pueblo reconoció la autenticidad de su rol como profeta. La gente comenzó a reconocer por el fruto que realmente él era profeta, que él estaba hablando en nombre del Señor, que no simplemente era palabrería, sino que era Dios hablando. Sus palabras no cayeron a tierra porque Dios hizo que se cumpliera lo que Samuel profetizó. Samuel sirve como sacerdote, como profeta y como juez. Él es el último juez de Israel y representa la transición del periodo de los jueces al periodo de los reyes. No sabemos exactamente cuánto tiempo, cuántos años tenía Samuel cuando Dios lo llamó. Josefo, que es un historiador judío, comenta en su 5º libro de Antigüedades que Samuel tenía 12 años, pero lo dice sin dar explicación alguna. Posiblemente los judíos aceptaban como algo de conocimiento común. Samuel servía, atendía y cumplía quehaceres en el santuario, y el verbo servía nos hace entender que ya se acostumbraba con su servicio. Pero a pesar de toda la liturgia que se practicaba, Dios no hablaba. Y es que esa escasez de palabra nos da la idea de algo sumamente caro o de gran precio, y algo muy apreciado generalmente escasea porque todos lo buscan. La palabra visiones por lo general se refiere a la profecía, aunque el verbo quiere decir contemplar, mirar las revelaciones de Dios. Y es que Dios no se revelaba y el motivo era obvio. Los líderes de la vida espiritual de Israel no tomaban en serio la obediencia, la consagración. Y cuando hay desobediencia, Dios no se revela. El hambre de las palabras de Dios es una consecuencia de haberla despreciado. Oremos, mujeres, para que se levanten líderes temerosos de Dios, que tomen en serio la integridad, la obediencia, la santidad, la consagración, que puedan marcar este tiempo. Oremos para que cada una de nosotras
nos convirtamos en mujeres consagradas, mujeres que busquen la santidad, mujeres que busquen agradar a Dios y no solamente a un hombre. Que seamos mujeres diferentes y que podamos decirle al Señor, heme aquí. Las bendigo, mujeres, en el nombre de Jesús. Gracias por seguir conectadas a estos tiempos de lectura. Siga perseverando. Yo sé que a veces es cansado, a veces es difícil, a veces no alcanza el tiempo. Pero yo sé que Dios está haciendo una obra transformadora en cada una de nosotras a través de cada uno de estos estudios bíblicos. Siga perseverando, siga creyendo. Dios se va a seguir revelando a nosotras. Así que no desistamos y sigamos adelante.